Estamos en artículos de Rabbi en Kabbalah Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el artículo 15. La verdad eleva al hombre, temblando y sudando. Fragmento de la lección del Zohar, 143. El Zohar nos dice que la verdad que eleva al hombre de abajo del masaj está hecho con temblor y sudor. Con temblor y sudor, porque tal interacción entre la luz superior y el Kli, esto causa temblor y sudor en el Kli, porque el Kli tiene solo un deseo, que quiere recibir. ¿Cómo puede hacer uno al Kli, el cual es creado naturalmente hacia adentro? Y la vía de su naturaleza es la recepción, a fin de que él comience a trabajar para el dar, a fin de que incremente todos los vectores de esto, que son las fuerzas desde arriba. ¿Cuándo su naturaleza debe solo tomarse en sí mismo? Y así es que esto no es posible en alguna otra forma que veratat becia, con temblor y sudor. Por consiguiente, si alguien te dice, doy simplemente, amo al Creador tanto, que para mí este no es un problema, o en esta misma forma, desde adentro de tu propia mala inclinación, te alienta. Mucho cuidado con esto. Esto no existe. En un cierto tiempo, cuando estaba enseñando a mis estudiantes en los primeros años, y cuando alguien quiso dar alguna suma de dinero, al estar en general, hubo una plática, siguiendo en la acción de dar. Alguien le dio dinero a alguien más y dijo, ciertamente estoy dando para los otros, para los propósitos diferentes con alegría, con entusiasmos. Y entonces te digo, que esto no cuenta para ti como una donación. Y estaban asombrados por esto, y se dedicaron por mucho tiempo a ellos mismos, y muchos no comprendieron lo que estaban explicando. Para ellos parecía eso, como se dice, que están dando de corazón, que éste está dando en el presente. Completamente es incorrecto. Le enseñé que cada vez que tú abres tu cartera, figuradamente hablando, para ayudar a alguien, no debe de venir del corazón, porque es decir que solo su propio deseo de recibir disfruta de esto. Nuestra naturaleza debe recibir, y aunque Él le dé 1.000.000 a los orfanatos o a los hospitales, esto es como si Él no diese nada. Entienda y justifiquen lo que les estoy diciendo, y que entonces usted desarrollará e irá a fomentar espiritualmente hacia su meta, hacia tu perfección. Y es que cuando tú das, deberías sentir la fuerza de la gravedad. Tú debes estar parado con tus 2 pies sobre el terreno. No somos ángeles, donde damos gracias a Dios. Necesitamos sentir lo material, y a través de lo material para ceder terreno a la luz, para venir a fin de que podamos abrirnos hacia la luz con temblor y podamos sudar. Asimismo, abra su cartera con temblor y sude. Por esto no debo dar, porque mi corazón quiere para el corazón. En otras palabras, significa mi deseo para recibir. Esto es un mal comienzo, también una mala inclinación. Doy para alguien y de esto recibo un placer más grande de esto de que le doy. ¿Qué tendría si no doy? Resulta cosa de engaño para ti mismo cuando tú das para tus niños, tu esposa y para quien quiera. Si no, usted debe dar con trabajo. Te debes quebrantar a ti mismo y este será un presente verdadero, porque la donación no es de nuestra naturaleza. Mientras más tú estudies la Kabbalah, más tú deberías de sentir incluso los niveles mínimos más densos de tu Kelim. Y dirán que ¿estás loco o algo por el estilo? Es doloroso para ti dar algo, incluso un poco, porque esta no es nuestra naturaleza. Tú tienes que sentirte así de pesado, como él dice, temblando y con sudor. Entonces será contado para ti como un mérito, como una hazaña de fuerza del superior en variedades de fuerzas de la gravedad terrenal. O sea,
incluyendo nuestro deseo para recibir para nuestros propios bienes, se forja también en este principio. De lo denso de tu kelim, que tú haces esta acción con temblor y sudor, y no con una mano extendida. Y esto te da progreso en el trabajo espiritual. Muy pocos saben este gran secreto. Una persona se siente como bien y baja a una vía, ve que alguien está tocando una armónica y él le da monedas y es agradable para él. Y de esto el sol le ilumina. Pero todo esto está vacío. Él no hizo así ninguna cosa, no por su cuenta, no para el otro. Excepto la crianza del man o chosher, es como temblor y sudor, como nos describe el Zohar. Siguiente artículo. La sequedad es en una persona. La sequedad es en una persona. Lección 37 de Bereshit Aleph, página 40, Od 27, del texto del Zohar. Ya hemos estudiado las dos primeras frases Od Kaf Zain de Hasulam en la clase anterior. Voy a traducirlas. Porque Él lo va a hacer para nosotros. Ya lo ha hecho en el Od anterior párrafo. Estas son las palabras en el Tanaj de Eliyahu acerca del evento con el profeta Eliyahu. Y después del terremoto hubo un fuego, mas Hashem no estaba en el fuego. Y luego el Zohar nos dice, porque el nombre de Elohim gobierna sobre el aspecto de Yoser, oscuridad, Yosej. Y después del fuego hay una voz calma y suave, y el nombre de Yud-Hei Vav-Hei se encuentra aquí. Y el nuevo comienza ahora, el nuevo Od. Es un gran secreto lo que nos va a decir. Vamos a abordar esto. Brevemente, presten atención. Hasulam, columna derecha, Od 27. Traten de estar completamente concentrados, ya que esto se aplica a nuestro trabajo espiritual. Hay 4 partes en el hombre. Yud-Hei Vav-Hei, es decir, las 4 letras que aluden a las partes del cuerpo de la persona y a los órganos de la persona, que son conocidos. Esas partes de la persona son 4 y estas en total son 12. Él no los va a explicar. Esas partes o órganos de la persona son 12. Sabemos que hay 248 órganos, pero mire lo que nos está diciendo ahora, que hay 12. Y aquí está el nombre de 12 letras, cuyo nombre fue tallado y transmitido a Eliyahu en la cueva. Traducción del hebreo. Y este es el secreto del nombre de las 12 letras que fue transmitido a Eliyahu en la cueva. Esto significa 3 de Yud-Hei Vav-Hei y en cada uno de ellos hay 4 letras, 12 en total. Columna izquierda. Y con el nombre de 12, Yud-Bet, se insinúa una pista en el cuerpo de la persona, porque hay 3 en Yud-Hei Vav-Hei en ella. La primera está en su cabeza, que se denomina el Jabat, Jochma, Binah y Dat. La segunda se encuentra en el cuerpo de la persona, hasta el Tabur, que se denomina el Hagat, Gesed, Geburah y Tiferet. Y la tercera de Yud-Hei Vav-Hei en la persona, desde su Tabur hacia abajo, que se denomina el Neji, Nesad, Jod y Yesod. Y aquellas se encuentra en ellas, en la persona, en el aspecto de la vocal segol. 3 puntos, derecho, izquierda e inferior central. Jochma, Binah son derecha e izquierda, y Dat está en el centro. Al igual que el segol, derecha, izquierda e inferior y central. El cuerpo ya es el Gesed y la Geburah, que son derecha e izquierda, y el Tiferet, que está en el centro. Y el Nesad y el Jod son la derecha y la izquierda, y el Yesod está en el centro. Y ahora preste atención, es muy especial lo que nos están diciendo aquí, es acerca de una persona. Es un claro paralelismo entre la estructura de los mundos y la estructura en una persona.
Y las tres sefirot centrales son el Dat, el Tiferet y el Yesod, y se considera que cada una de ellas consiste en dos aspectos, que son el masculino y el femenino, y por lo tanto hay tres partes en el cuerpo de una persona. Esas tres partes son la cabeza, el cuerpo y las piernas, y cada parte tiene cuatro órganos básicos, cuatro órganos en la cabeza que son el Jabad, que son Jochma, Binah y el Dad, por lo cual Jochma y Binah son las letras Yud y Hei del nombre Yud Hei Vav Hei, y el Dad, que es la tercera, la Sefirá central, que consiste en el Hasadín y la Geburot, que es la Vav y la Hei, del nombre Yud Hei Vav Hei en la cabeza. Y lo mismo ocurre en la parte del cuerpo, la parte media de la persona. También hay cuatro órganos, por lo cual el Gesed y la Geburah son la Yud y Hei del nombre Yud Hei Vav Hei. Y la Sefirá central tiene dos, que son el Tiferet, es la Vav y la Hei. Esta es la segunda, Yud Hei Vav Hei, en el cuerpo de la persona. Y en las piernas también hay cuatro órganos, llamados Netzat y Hod, y son la Yud y la Hei del nombre Yud Hei Vav Hei, y Yesod, que es la corona de Yesod, que son la Vav y la Hei, del nombre Yud Hei Vav Hei en las piernas. Y preste atención a lo que nos está diciendo, porque esto es crucial, es la base de todo. Esta es la esencia, el secreto del nombre de las 12, tal como se insinúa en el cuerpo de una persona. Mientras estaba leyendo, vino a mi mente un aspecto muy importante, algo que es crucial en el trabajo espiritual, que se denomina la sequedad. ¿Lo recuerda? La sequedad normalmente se traduce como la caridad o la limosna. ¿Por qué la Torá subraya siempre la importancia de dar a los pobres? ¿Y por qué también Yeshua subraya la importancia de dar a los pobres? ¿Y qué significa esto? Recordemos un evento cuando un joven se acercó a Yeshua y le dijo: ¿qué puedo hacer para obtener la vida eterna? Yeshua le dijo: tienes que cumplir con las mitzvot, los preceptos de la Torá. Él nombró a las mitzvot, que son amarás a Hashem con todo tu corazón y con toda tu mente, y etc. Y otras mitzvot claves. Y el joven respondió: lo he estado haciendo desde mi juventud. Y Yeshua miró a este joven judío y le dijo: todavía tienes que hacer algo, regresar a tu casa, vender todos tus bienes y darle el beneficio a los pobres. Luego ven y sígueme, y a través de esto vas a obtener la vida eterna. El joven se puso muy triste, porque poseía mucho y dejó a Yeshua. Hay un secreto detrás de esto. ¿Pero qué significa? ¿Qué obtendría este joven por la venta de su propiedad externamente, desde el exterior, y dándoselo a los pobres? ¿A través de esta acción satisfaría a los pobres? Los pobres se comerían todo y después sentirían hambre nuevamente. Entonces, ¿qué hubiera logrado este joven por esta acción material? Cuando uno toma las palabras de Yeshua literalmente, piensa que podría significar algo que hay que hacer como un acto desde la parte exterior. Pero esto ni siquiera le ayudará un poco. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Yeshua? Recuerdo las palabras de Ari, mi gran maestro, porque él explicó acerca de la sequedad, cuando alguien le da a otra persona. Lo he ilustrado una vez en nuestro curso básico de Kabbalah, en nuestro antiguo salón que teníamos de clases. Recuerdo que le pedí a Kes, Jan, y a Jan que vinieran hacia mí, y les mostré que quería decir cuando hablamos de dos cuerpos, por lo cual uno da al otro. Fue hacia la mitad de nuestro curso básico. El Ari nos dice que el dador, que el objeto del dinero o alguna otra cosa, no importa, es como luz y placer, que es dada del superior hacia el inferior. Él es el dador y el objeto que sostiene en sus manos, lo que quiere dar, que es luz, placer, esa es la letra Yud del nombre Yud Hei Vav Hei, mientras que la palma de la mano en la que se sostiene el objeto es como si fuera la letra superior Hei del nombre Yud Hei Vav Hei. Las dos, la Yud y la Hei, son el par que da Yud y Hei del nombre Yud Hei
Vav, Hei. Y esto pertenece al dador, las dos primeras. Y el que recibe extiende su mano hacia el dador, la parte superior del brazo del receptor, desde el codo hasta la muñeca, es la Vav del nombre Yud Hei Vav Hei. Y su palma es la parte inferior de la letra Hei. Estas son las dos letras receptoras del nombre Yud Hei Vav Hei. Entonces el donante es las letras Yud y Hei del nombre Yud Hei Vav Hei. Y el receptor son ya las letras Vav y la Hei del nombre Yud Hei Vav Hei. De esta manera podemos ver que el acto de la misbah, el precepto de la sequedad, la caridad, no puede ser completado por un dador sin un receptor, ni por un receptor sin un dador, sino mediante la acción combinada. A través de ambos se puede honrar el nombre de Yud Hei Vav Hei, realizando la misbah de la sequedad. Esto era para el aspecto general, cuando hablamos de dos personas en diferentes cuerpos que cumplen esta mitzvah, de dos personas. Pero esto solo es un símbolo y se refiere a lo que sucede en una sola persona. Porque lo que aprendemos en Kabbalah y la Torá solo se refiere a una persona sola. Lo que aprendemos aquí, todo tiene que tener lugar en una persona sola. Lo que he dicho, lo que Lari nos dijo acerca de dos cuerpos, solo proporciona como una imagen para entender lo que sucede dentro de la persona espiritualmente. Entonces, ¿qué sucede en el interior de la persona? Eso es lo que estamos estudiando. Hay tres partes en el parchuf de una misma persona. La persona consiste en tres partes, que son la cabeza, la parte superior del cuerpo y las piernas, que son el Rosh, el Guf y Recline. Las tres tienen que realizar este acto, esta mitzvah de sequedad, para honrar, declarar y proclamar el nombre de Yud Hei Vav Hei, para dejar atravesar su poder por la cabeza de la persona. Lo que nos está diciendo en la cabeza, Jochma y Binah, son las que otorgan. Ellas forman las letras Yud y Hei del nombre Yud Hei Vav Hei, y el Dat es el receptor en la cabeza y forma las letras Vav y la Hei del nombre Yud Hei Vav Hei. Y juntas, a través de esta interacción entre Jochma, Binah y Dat del nombre Yud Hei Vav Hei, se proclama en la cabeza de una misma persona y sostiene en la cabeza la calidad de la vida eterna de Yud Hei Vav Hei. Porque, ¿qué es Yud Hei Vav Hei? La abreviatura de Hayá, Ove y Ye. Él fue, él es y él será. Entonces uno tiene la vida eterna en la cabeza. Pero esto no es suficiente. Uno tiene que continuar y ganar poder y dejarlo pasar hacia su cuerpo, a la parte superior de su propio cuerpo, como lo hemos denominado el Guf, de la persona, que consiste en 4 órganos, que son Gesed y Geburah, que son la Yud y la Hei, del nombre Havayá en el cuerpo, y estas son las que dan, mientras que el Tiferet, que consiste en 2, que son la Vav y la Hei, del nombre Yud Hei Vav Hei, y las 3 son Hagad, Gesed, Geburah y Tiferet. Y entonces estas 3 obtienen en el cuerpo de la persona, de la cabeza hacia abajo, obtienen el nombre Yud Hei Vav Hei y la cualidad de Yud Hei Vav Hei y su vida eterna, Hayá, Ove, Heya. Él fue, él es y él será. Y esto tampoco es suficiente. Uno tiene que continuar ganando nuevo poder. El nombre de Yud Hei Vav Hei también tiene que ser atraído, pero hacia abajo, nuevamente a través de la columna central de las piernas ya, la tercera, la parte inferior del parchuf que tiene una misma persona en sí. Y también esta parte consiste de estos 4 órganos. Neisat y Jos son los dadores, en una parte inferior del parchuf de la persona, que son las letras Yud y Hei del nombre Yud Hei Vav Hei, mientras que el Yesod, que está en el medio, y la corona de Yesod,
son lo masculino y lo femenino, y son ya la Bab y la Hei del nombre Yud-Hei Vav-Hei. De este modo, estos 4 Yud-Hei Vav-Hei también pueden ingresar en la parte inferior del Parsuf del mismo cuerpo que tiene una persona. Y también aquí, estas Yud-Hei Vav-Hei llegan hasta los pies de la persona, y también aquí esta Yud-Hei Vav-Hei es proclamado y observado. La vida eterna también llega aquí. Este es el aspecto de la sequedad, de dar la limosna, la caridad. La humanidad no entiende lo que esto significa y por qué se enfatiza tanto en los libros sagrados respecto del dar. Podemos ver aquí que solo a través de la acción combinada del dador y del receptor puede ser atraído el nombre de Yud-Hei Vav-Hei y se puede lograr la vida eterna, pero todo es en un mismo ser. Cuando uno le da a alguien desde el exterior, ¿qué cabana hace que tenga la persona? La otra persona no entiende lo que uno está haciendo. Al realizar tal acto desde el exterior, uno tiene que practicar esta cabana, intención. En verdad, uno también es como si fuera hecho para él. Uno tiene que llevar a cabo ambos aspectos, también en el del receptor. Cuando uno le da algo a alguien, tiene que entender también que la función del receptor, por así decirlo, de proclamar también el nombre Yud-Hei Vav-Hei en el acto de cumplir con la misma de la sequedad en los dos cuerpos. El acto espiritual al cual apunta la Torá, y por supuesto Yeshua, es el acto espiritual que la persona hace cumpliendo el precepto de la sequedad. Siguiente artículo. Tu Bisbat, el nuevo año de los árboles. El árbol de la vida y la fórmula del desarrollo espiritual. Introducción. Año tras año los judíos celebran el nuevo año de los árboles. Es curioso que otras fiestas y días especiales del año son más o menos extensamente descritas por nuestros sabios. En hebreo, Jajamim, de la palabra Jochma, sabiduría. Ellos son mencionados usualmente en la Torá misma, pero sobre este día especialmente no se nos dice casi nada. Hay varios minhajim, usos y costumbres locales, que podrían ser un reflejo físico de la raíz espiritual de ese día, pero la raíz misma, la esencia espiritual, parece mantenerse oculta para nosotros. Si eso es así, seguimos preguntándonos cuál es la esencia. No podemos conformarnos con las costumbres existentes y prácticas. Vamos, en nuestra modestia apropiada, a preguntar al Creador para nuestro beneficio, sus criaturas, levantar un pedazo de este velo. En efecto, si ese deseo en nosotros ha llegado, entonces eso podría indicar que proviene del único poder creador mismo, desde el maestro de todos nuestros deseos buenos y malos. Él sabe cuándo, qué y quién Él desea revelar algo desde sus secretos. Él permite que estos deseos se eleven en nosotros. Después Él nos permite que le solicitemos para nuestros hisaronot, necesidades y carencias no cubiertas, para completarlas con una respuesta correspondiente, comprensión, luz, disfrute. Después de todo, el Creador, en última instancia, quiere que su creación reciba directamente desde Él toda la luz, a través de su Torá. De hecho, lo cual es básicamente lo mismo. Tomemos un árbol biológico en consideración. Consiste de 3 partes básicas, que son raíces del árbol, tronco y parte superior del árbol, con ramas, hojas y frutos. Estas 3 partes representan el correspondiente proceso de crecimiento de acuerdo al esquema raíces del árbol, tronco, corona del árbol. Fase 1 en el desarrollo de las raíces biológicas del árbol. Las raíces del árbol están en la base. Uno no las ve y por lo general no son útiles. Ellas succionan del poder de la tierra. También ellas hacen buen uso de las fuerzas celestiales a través de la absorción del agua de lluvia. Todo lo que ellas reciben, lo reciben solamente para sí mismas. Ellas no dan nada, sino que toman todo lo que necesitan: luz física, aire, agua, nutrición terrestre, en una palabra, luz del Creador, solamente para sus propios intereses egoístas.
Y sin embargo, solamente en las raíces del árbol permanece la esencia del árbol como lo está todo su futuro, llenado con la fuerza de la vida. En las raíces de los árboles hay una cierta, aunque sea evidente, controversia. Por una parte, tienen un muy fuerte y absoluto egoísta deseo de recibir, tanto como sea posible, para ellas mismas, y por otra parte encontramos en ellos un fuerte deseo muy arraigado por el dar. Por ejemplo, el tronco a su través de las ramas, hojas y frutos. Y ahora podemos concluir que mientras el árbol está solo bajo la tierra, en sus raíces, sin ninguno de los otros componentes, las raíces reciben, de hecho, solo para sí mismas, y por lo tanto pueden ser etiquetadas como egoístas. Esta es la primera fase en el desarrollo de las raíces biológicas. Pero llega un momento cuando las raíces del árbol sienten que no tienen suficiente con recibir solamente para ellas mismas. Las raíces del árbol saben desde el comienzo de su crecimiento que a través de la llave de la información del material genético que está esperando para ellas, que ellas no solamente sirven para recibir, sino que también deberían de dar más adelante. Dicho y hecho, al final de su desarrollo, el subterráneo, las raíces de los árboles, dirigidas por las órdenes de su material genético, cambian su intención. Ellas dan, entonces ellas ponen su intención en la acción, se esfuerzan y darán a la luz un corte. Fase 2. El desarrollo del tronco orgánico. El nuevo deseo de dar conduce a un visible y útil resultado, la creación de un corte que se convertirá en un tronco sólido. ¿Cómo se expresa que la aparición de un tronco es producto del deseo del dar? Debido a que el vástago se puede reducir para varios propósitos altruistas, por ejemplo, para el propósito de construir vallas, dar calor y etc. Y cómo las formas externas e internas del tronco se relacionan ellas mismas con el aspecto del dar. El borde exterior testifica el hecho de que el árbol en esa fase del desarrollo solamente quiere dar. Piense en la pobre superficie desnuda, sin hojas, sin frutos, sin elementos estéticos con relación a la criatura, que encarna el propósito de la creación. Hombre, el tronco dice, yo no deseo recibir nada. Y en el interior, en la sección transversal del tronco de un árbol, observamos el crecimiento de los anillos del árbol. Estos años indican cuántos años de desarrollo tiene el tronco en los anillos, lo que duraron los periodos de solo el dar. Las señales de los ciclos anuales son por lo tanto inequívocas. Es notable también el cambio de las circunferencias de tales anillos anuales. Por esto es por lo que cada uno posterior se va estrechando en su diámetro. Pero hay todavía un factor importante en esta fase de desarrollo del árbol, a saber que el árbol, o para ser más preciso, el tronco, obtiene sus jugos esenciales para la vida. La fase 3. El desarrollo de la parte superior, orgánica del árbol. Cuando un tronco completa su desarrollo general, después comienzan a aparecer las hojas y después los frutos sobre él, como si fuera su cabeza. Hay un cambio cualitativo tomando lugar, por lo que el árbol está comenzando finalmente a florecer. Se encuentra en plena floración y comienzan a aparecer los frutos. El árbol obtiene belleza estética a los ojos del hombre. ¿Qué le sucede al árbol? La parte superior combina dos propiedades que son derivadas de las fases previas de su desarrollo. El deseo de recibir solamente para sí mismas, el cual proviene de las raíces, y el deseo del dar todo lo que la corona del árbol hereda del tronco. Y la combinación de estas dos traen un árbol orgánico con toda la belleza, porque un árbol logra con ello su participación en el plan de la creación, en este tipo de creación. También aquí en esta fase hay un desarrollo que es complejo. Por ejemplo, los frutos de los primeros años difieren mucho en muchos aspectos de los frutos de un árbol de 3 o 4 años de edad.
Esto está completamente explicado en las leyes del universo, las leyes judías. Finalmente, un comentario más. El desarrollo completo de un árbol, en todas sus fases, puede ser visto como el desarrollo de los kelim, los órganos de percepción, de una creación llamada árbol, para el propósito de la recepción de la luz. Este desarrollo toma lugar de abajo a arriba, visto de la perspectiva de la creación, desde lo inferior a lo superior. Cuanto más baja sea el receptor de la luz, lo agradable de un árbol se encuentra más pesado, los deseos que tiene. Así las raíces de un árbol, los niveles más bajos, kelim, anhelan nutrientes del suelo, la humedad, el aire y la luz. El tronco tiene una naturaleza menos apasionada. Su conexión con las raíces del árbol es más o menos todo lo que necesita. No quiere ser obstaculizado por los insectos o plagas y el árbol quiere dar un clima templado. Sin embargo, no anhelan por eso. Las felices hojas y frutos tienen incluso menos deseos. En otras palabras, desde el dosel, desde arriba, a las raíces de los árboles abajo, el poder de las peticiones de los kelim son más fuertes. Pero visto desde arriba, desde el lado de la luz que se esparce, la luz más delgada llega, ambas en cantidad y calidad. Y finalmente en el kli, deseo, más potente, a causa de la relación inversa entre el kelim y la luz. Las tres partes del árbol espiritual, debidas, son vistas desde su perspectiva como la corona del árbol como el ros, cabeza, el tronco como el guf, cuerpo, y las raíces del árbol como el sof, la parte final. Ahora que hemos ido a través del proceso de desarrollo de un árbol orgánico en sí mismo, por lo cual principalmente nos ocuparemos con la imagen tangible para el propósito de la descripción de la raíz espiritual del árbol de la vida. Procedemos ahora a la cuestión real que atrae nuestra atención y en la que nosotros estamos realmente interesados, el proceso de desarrollo espiritual. Lo veremos a través de su raíz espiritual, el árbol de la vida y el camino de la vida de Moisés, el cual también consiste de tres fases. Siguiente artículo, el árbol de la vida o las tres etapas del desarrollo espiritual de la creación. La fase primera, las raíces del árbol de la vida, recibir para sí mismo. La fase de Mizraim, Egipto. Cuando un niño, cada niño nace, después pronto la hija del faraón viene y lo lleva al palacio del faraón. Sin embargo, ella quiere que el niño se alimente en primer lugar de su propia madre. Pero después, sin duda, debe ser separado de su madre para ser educado en el palacio. La madre real, que primero debe criar al niño con su pecho, es el principio altruista, que el alma succiona en las chispas de deseos altruista. La hija del faraón, la cabeza de la señora y sierva del reino del deseo de recibir para sin dar nada a cambio. Es una comprensión de la fuerza de su propio mundo egoísta. Del mismo modo que un árbol biológico, ella está también convencida, por dentro de ella, en la creación misma, en su inherente materia espiritual genética, que el niño, que ella conoce como un niño judío, por lo que un alma, como base, el deseo altruista, en la muy temprana fase de su desarrollo espiritual, primero debe cultivar deseos egoístas en la casa del faraón. El niño aún tiene que pasar por todas las etapas de este reino. Por lo tanto, vivir en este mundo y solo observarlo, lo cual en sí mismo es una cosa positiva. En primer lugar, es necesario que tenga lugar un proceso de ser egoísta. Y este proceso es desde arriba a abajo, en el sentido de que el hombre está incrementando el deseo independiente y egoísta, y de actuar en consecuencia. Comienza con una vida normal, por lo tanto se conforma con necesidades menores e inferiores, como son comida, bebida, sexo. Después es acerca del deseo de obtener riqueza, poder, después honor, y el último y más alto deseo de este mundo, deseo de ciencia. Así Moisés gastó 40 años de su primer periodo en Mizraim, Egipto.
La gematría, el valor numérico de Mizraín, es 380 y consiste de dos partes, 365 más 15, también conocido con los 365 preceptos, los deseos egoístas prohibidos, los que no pueden ser manejados en el tiempo, más 15, el cual es la parte de las 4 letras del nombre del creador de Yud-Kei, la Shejinah, la divina presencia, lo cual, junto con el pueblo judío, descendió a Egipto. Yo iré contigo a la esclavitud. Dijo, habiendo tomado todo el ingenio de Egipto en sí mismo, Moisés fue llenado con luz, alegría, que la casa del faraón le ofreció. Entonces decidió expulsar a toda esa luz y nunca recibirla de nuevo. Por lo tanto, la primera fase del desarrollo fue completada. Actualmente, desde este punto, comienza el desarrollo activo espiritual ya. Habiéndose llenado él mismo con la luz directa, Moisés experimentó al tiempo un sentido de vergüenza. Él experimentó la luz sin dar, algo de vuelta al Creador, al dador, y el prerequisito absoluto para el inicio del desarrollo espiritual es la decisión de no recibir la luz directa, nada más. Comienza aquí, y Moisés salió del palacio para ver qué fue de sus hermanos. El deseo altruista comienza a despertar, porque él mató al egipcio, en sí mismo de hecho. Yo, desde ahora, no deseo para mí mismo. Moisés se dijo eso a sí mismo, que no deseaba, y él tuvo que huir del faraón. Cuando el hombre está decidido a dejar de recibir para sí mismo, debe huir tan lejos como le sea posible del faraón y su gente, ya que él no tiene ninguna o solo un débil masaj, pantalla antiegoísta. Él está sujeto al peligro de ser seducido ya viendo objetos de placer. Por otra parte, para expulsar la luz, el placer de ti mismo, primero tienes que recibirla. Ese es, por lo tanto, un importante prerequisito para el desarrollo espiritual. La luz debe primero de entrar antes de ser expulsada. Por lo tanto, no se avergüence de que previamente experimente mucho placer para usted mismo, que ahora se arrepienta y se sienta avergonzado, porque usted ahora no tenga ese gran deseo por lo espiritual, para vivir de acuerdo con las leyes del universo. En esta fase, el alma del hombre es vestida por el manto de Mizraín. La fase 2, el tronco del árbol de la vida, dando por el bien del dar, la base de Bamidbar, en el desierto, también. Después de expulsar la luz, la parte interior del hombre permanece detrás, por así decirlo, como un tronco desnudo. Todos los placeres de él van pasando y son olvidados más y más. Pero todas las resimot, las trazas de memoria de ese placer, quedan atrás y ahora comienza el trabajo real de la corrección. El hombre es ayudado en ese aspecto por la luz reflejada, la luz de Hasadín, la luz de gracia. En este periodo, la persona debe pasar muchos filtros, los cuales están implantados en la creación misma para captar lo espiritual. Estos filtros son luego uno a uno filtrados por la construcción de masajín, pantallas de deseos egoístas. La huida de Moisés del faraón fue una legítima y constructiva escapada, enteramente de acuerdo con el plan de la creación y las 3 etapas del desarrollo espiritual. En el estado en el desierto, y solamente en ese estado, el hombre puede fortalecerse para desarrollarse espiritualmente para la perfección. Él fue un pastor por 40 años, que aprendió el pastoreo de sus ovejas, como un proceso de aprendizaje, un proceso de simulación de liderazgo que más tarde, cuando el Creador lo demande de él, lo tomará y lo completará. En esa segunda fase, a menudo le parece al hombre que por él mismo, y mucho menos por el medio ambiente, que él espiritualmente no progresa mucho. Por esto es por lo que usted no debería pensar sobre sus estados intermedios,
porque usted desconoce su potencial estado final. Incluso Moshe Rabbeinu, nuestro Moisés, el maestro, no sabía a su edad de 40 años que se convertiría en pastor de rebaños. Es similar al árbol biológico. Cada año un nuevo anillo es añadido, por lo tanto aumenta la fuerza del tronco en consecuencia. No se trata de ese estado intermedio, sino sobre el tronco mismo. Por lo tanto, no se trata del hombre en la fase de por el bien del dar o la fase en el desierto. Es sobre la tercera etapa, cuando todos los esfuerzos rendirán hojas y frutos, hasta la corrección final. Y la fase de Bamidbar, en el desierto, es estrictamente necesaria. La gematría de la palabra Bamidbar, en el desierto, también el nombre del cuarto libro de Moisés, es por lo tanto 248, de acuerdo con el número de Ramach, 248 preceptos, los mandamientos, de deseos altruistas. En el desierto, usted aprende a negociar con ello y usted construye las fuerzas altruistas. Así el hombre también obtiene en esta segunda una fase intermedia cada año, un anillo de crecimiento espiritual, hasta que hayan crecido suficientes anillos, semillas de pasos espirituales. Después de todos ellos, les serán aclarados, y por una cita especial, y a través de la ayuda del Creador mismo, de manera que finalmente pueda entrar en la prometida tierra altruista del Israel espiritual. El árbol de la vida tiene en su sección 125 años de anillos, los cuales alcanzan madurez durante los 6000 años. El nuevo año de los árboles es un ciclo de labor espiritual en el que el hombre, en el curso de un año, tiene para corregir sus deseos y para producir las correcciones anuales del anillo, año tras año, paso a paso. En esta fase el alma del hombre es vestida por el manto de Bamidbar. Fase 3. La corona del árbol de vida, recibida a fin de otorgar la fase llamada Israel. Cuando para cada deseo hay suficiente masaj, o sea, fuerza antiegoísta, el hombre llega al país de Israel, la tierra que es completamente altruista, que vive de acuerdo con las leyes del universo, así como de acuerdo con el plan de la creación. Allí el hombre, además de dar por dar, también paso a paso comienza a recibir, pero por el bien del Creador, para darle a él. Por lo tanto, obtiene su propia corona, su propio nivel final de corrección. Su parzuf espiritual obtiene la parte superior del árbol. Ahora se trata de la recepción, y cuanto más recibe, más satisfacción le da al Creador. Una condición importante se establece para Israel. Todo lo que Israel hace debe hacerlo con y a través de Gesed, la bondad. ¿Cómo sabemos eso? Porque el valor numérico de Israel le falta el valor numérico de Gesed para ser completamente perfecto. Pues la gematría de Israel es 541 y la de Gesed es 72. Juntos suman 613, el número de la perfección, los 613 preceptos de la Torá. Esta etapa es también la tercera etapa en el desarrollo espiritual de Moisés mismo, sus últimos 40 años, porque él vivió 120 años. Moisés condujo a todo su pueblo al estado de tierra de Israel, el más alto estado espiritual de un gran grupo de personas. Moisés alcanzó el más alto estado espiritual individual de Moshe Rabbeinu. Moisés, nuestro maestro, con la gematría 613. Y cuando Israel se ha corregido a sí mismo, cada vez que utilice el atributo de Gesed, recibirá también Or Joser, la luz del amor. Entonces, cuando Israel se ha corregido a sí mismo, cada vez que utilice el atributo de Gesed, recibirá luz de Gesed, luz de amor, desde el único poder de la creación, porque hay una ley espiritual, la cual es llamada Midat Keneged Midah, literalmente un atributo contra un atributo.
equivalencia en sus propiedades. Por lo tanto, si usted hace el bien, usted obtendrá el bien del Creador. Y más que eso, junto con Chesed, el Creador, también adjunta la Or Jochma, la luz de sabiduría. La gematría Jochma es 73, que es similar a Chesed, que es 72. Es luz que elevará a todos los Kelim de recepción de Israel, y junto con ellos también los Kelim altruistas de las naciones del mundo. Por lo que al final los Kelim de la recepción de las naciones del mundo se elevarán sobre el Parsá, la separación entre los Kelim del dar y los Kelim del recibir, donde la Or de Jochma, la luz que trae la vida, se origina. En esta fase el alma del hombre es vestida con el manto Israel. La escuela de la Cábala Luriana, 14 Shabbat 2002. Siguiente artículo. 2 tipos de mal dentro del hombre. En todos los hombres sin excepción hay 2 clases de contraoposición del mal que se manifiesta en sus correspondientes estados, en sus estados sucesivos. Uno malvado llamado desesperación, que gradualmente se transforma en el sentido del sentimiento, de fase máxima de la desesperación y de la amargura. Se presenta a sí mismo a la mente como una sensación de que es claramente negativa, destructiva. De alguna manera oscurece su estado de ánimo, la percepción de la vida, las acciones y más. La otra forma de mal se llama la esperanza o la expectativa. En otras palabras, exactamente lo contrario. A pesar de su nobleza, de su respetuoso religioso o moral, siempre con efectos muy atrayentes, actualmente ello representa el tipo más serio y resistente del mal. El problema es que bajo su cubierta externa, dulce, de buena voluntad, las llamadas expectativas de los órganos, regalos de la Santa, el ratoncito Pérez, Jesucristo, etc., ya sea un bien material, la salud o la salvación esperada en la otra vida, ello va a alejar a la persona de la concentración, pero interna, de su activa vigilancia individual que él tiene que tener, de sus estados de ánimo internos. Esto se lleva toda su libertad de pensar, de desear o de actuar, y por lo tanto de cualquier modo práctico de liberarse de su presencia oculta en el mal. Por eso cada uno espera y reside, de hecho, en el peor estado del mal. La esperanza es la madre de los males más terribles y de los verdaderos enemigos de las personas. Como siempre hay una manera que es tangible, verdadera, de no someterse a sí mismo a los estados de desesperación maligna o en consecuencia al mal fantasioso. En su manifestación inicial se aparece, se siente y se revela a nosotros de una manera que es clara, lo que hace que sea posible trabajar con este tipo de mal y extraerlo de una forma activa, lejos de uno mismo, antes de llegar tarde durante sus primeras etapas. Para una persona que no desea engañarse a sí misma, claro, cuyo estado todavía debe ser alcanzado, seguramente estará de acuerdo con ver la fuente del mal en su estado actual, en lugar de seguir algunos arreglos bien vistos o dulces de mentiras, llamadas esperanzas, o esperanza que cubre hasta el horrible mal más repugnante. Es imposible deshacerse de este mal llamado la esperanza, ya que astutamente vela la mente y la voluntad de una persona que busca la perfección propia. Es por esto que, tan pronto como sienta cualquier rastro de esperanza, debe esforzarse por poner todo su esfuerzo, con el fin de derrotarla a ella. Esto puede ser maldito, así que rápidamente y con eficacia quitarlo de su estado. Entonces esto dejará de drenar su fuerza de vida. Pienso que esto es bastante para usted, para que considere mis palabras y para que las deje entrar profundamente en su corazón. Y tales no pueden ser muchos. Serán capaces de trabajar sobre todas las clases de manifestaciones de este mal dulce y amargo, aguardando un ojo vigilante sobre el difícil esfuerzo que esto toma para corregir el mal dulce, la esperanza. Y para los demás, los que todavía no pueden agarrar el significado interno de mis palabras, que es entre bastidores, según las leyes espirituales de la creación,
Yo les doy mi consejo amistoso: no apresurarse para resistir a esto. No trato de hacer creer en algo a nadie, solo le doy a la persona la posibilidad de verificar sobre sí misma, sobre sí mismo o sobre uno mismo. En la práctica, como liberarse de todas las clases del mal, sobre todo de lo peor, que es la esperanza. Siguiente artículo. Los vídeos están contraindicados en el estudio de lo espiritual. Respuesta a una pregunta acerca del uso de los vídeos en el estudio espiritual. Vídeos espirituales. No hay necesidad de presentar oraciones o lecciones y cosas así en formatos de vídeo. Estamos estudiando la Cábala Luriana y no asistiendo a un show espiritual. Los efectos especiales no nos ayudarán en nuestro desarrollo espiritual, como vasijas y demás. Por el contrario, yo podría dar lecciones diarias en YouTube o otros medios. Así podrían verme en el mundo entero a mí. Siempre hay gente que quieren ver a alguien. Muéstranos tu cara, muéstrales a un sadhik que esté vivo. Muéstrate como su gran gurú, etc. Estas son clases de demandas que recibo desde todo el mundo, que me hacen especialmente desde los Estados Unidos. Los americanos me invitan a convertirme en alguna alternativa al Ralph Baer y al Tal Lightman, y en otras palabras, a crear un nuevo tipo de empresa global cabalística, utilizando los nuevos efectos especiales y otros de corte tecnología de AV, de basura comercial. Si alguien desea verdaderamente el avance espiritual individual en su persona, le recomiendo encarecidamente que evite cualquier tipo de imágenes, de representaciones visuales, en fin, de cualquier otra cosa que represente una visión así como material de cosas espirituales. Ya se trate del centro de los pájaros, de la cruz, de un icono, de un símbolo, de un rabí calvo, descuidado, de una dama, madre de Dios, y etcétera, o con un bebé Jesús o cualquier otra forma de esclavitud visual. A través de estas lecciones, aparentemente inocentes, con la ayuda de vídeos y con el ojo físico, uno está colocando, aunque no lo vea, una barrera que es impenetrable entre sí mismo, entre su ser y el Creador. Por lo tanto, ¿qué clase de liberación espiritual de la esclavitud material puede uno esperar de eso? Por eso no hay necesidad de que nadie vea o de encontrarnos en la página inicial de su motor de búsqueda favorito. Por el contrario, permita que la persona diligentemente ella nos encuentre, nos busque también. Y puede que en algún lugar en la página tal de algún explorador o buscador tropiece accidentalmente con el sitio web de la Cábala Luriana. En fin, permita que se alegre cuando finalmente nos encuentre, porque para él hemos creado este sitio y este foro, mientras que las moscas parásitas que han escuchado accidentalmente algo acerca de la Cábala deciden buscar rápidamente, leer algo sobre ella, pueden escribir Kabbalah y encontrar alguna miel en los sitios web que están optimizados de motores de búsqueda acerca de la Cábala, ya que estos son los que pagan por estos servicios publicitarios, lo cual solo les servirá al propósito opuesto, en nuestro caso. Entonces, por favor, en cualquier circunstancia no olvide esta advertencia amistosa, y Hashem estará con usted. ¿Qué significa ámense los unos a los otros en lo espiritual? En nuestra vida diaria estamos constantemente enfrentados en la contradicción entre la realidad que es externa a nosotros, que se siente como áspera, despiadada, que no conoce ninguna misericordia, y la posición de la verdadera Cábala Luriana, aprendiendo para el dar de ti mismo. ¿Cómo puede una persona trabajar para el dar e incluso responder a las llamadas de ámense los unos a los otros, contra las personas que se devoran completamente y todo en un ambiente de crueldad y de odio, el cual está fuera de mí? Y esta cuestión es muy delicada y es urgente incluso para los estudiantes más avanzados y colegas de la misma Cábala Luriana. Pero el hecho es que leemos sobre esta actitud en el comienzo de mi libro, Guía para el Trabajo Espiritual Interior. Y esto nunca debe de perderlo de vista, que cito allí, que primero de todo usted necesita comprender a qué se refiere un cabalista, de qué habla en su libro.
El asunto es conocido por todos, que todo lo que existe está compuesto de dos partes principales, la interna y la externa. La parte externa en una persona vive bajo las leyes de abajo, del mundo material, ya sabe. La evaluación de sus pensamientos, sus acciones son llevados a cabo sobre las bases de un par de categorías, lo amargo y lo dulce. Lo amargo que causa soluciones inconvenientes y sus circunstancias. Es bajo estas leyes rechazado por una persona, claro, y él ve su manifestación como el mal. Y viceversa cuando lo dulce le es atraído, porque lo bueno. Las leyes de la parte interior de una persona, como es pretendido por la única fuerza creadora, están basados sobre las categorías de verdad y mentira. Y en este par de parámetros se define todos los motivos y las acciones de la parte interna de una persona. Así un cabalista, en su libro, siempre se refiere a su parte interna de la persona. Lo mismo se aplica a todos los libros santos. Y por esto es por lo que solamente la parte interna de una persona puede responder adecuadamente a la llamada del autor, del cabalista. A través de esto puede encontrar beneficio y significado a todo. Esto está todo de acuerdo con la ley de equivalencia en las propiedades. Lo interno, por ejemplo, la información espiritual, requiere de un receptor que sea adecuado, capaz de capturarlo, incluso si la sensibilidad espiritual de una persona todavía no está desarrollada. Mientras se mantiene una orientación correcta sobre la parte interna de una persona, la persona va a obtener buenos resultados. Y ahora vamos a desconectar estos dos componentes claves de la estructura de una persona y a observarlos por separado. Primero, la parte externa en una persona. Primero, esta es manifestada hacia el exterior. Y el exterior significa que es despiadado, que se devora a todo el mundo, el cual se abre a los ojos, a los oídos, a los 5 sentidos de la parte externa de cada persona. Y aquí radica aparentemente una contradicción que es insondable, que somos mandados a amarnos los unos a los otros, pero ¿cómo, dígame, puede usted enamorarse con toda esta inmundicia en el mundo? Después de todo, aquí está todo dirigido únicamente al robo en este mundo, a la violación, a la corrupción, a la traición. Y la lista de todo este mal no tiene fin ni extremo. Y aquí también las religiones hablan de algo como ama a tu prójimo, de no resistirse al mal y etc. ¿Cómo entonces se puede la parte exterior de la persona realmente actuar en cada uno de sus pensamientos y motivos y sus actos? Aquí sintonice un poco, por favor, de forma completa. Abra aquí sus oídos, de todas las maneras, a esto, para escuchar lo que usted lee aquí y observe con fuerza. La parte externa de una persona en este mundo está obligada a luchar, a ser testadura para alcanzar los objetivos y luchar constantemente por la victoria. Y ahora, para las necesidades de todas aquellas victorias, es requerido de él, del uso indispensable de su maldad o de su mala inclinación. Para la parte externa de las personas es el deseo egoísta de recibir en todas las variaciones de sus manifestaciones del mal, que responde perfectamente a todas estas iniciativas y la finalización de las victorias en este mundo material. Si la participación de la mala inclinación de la parte exterior de una persona, no va a funcionar esto. Ni carrera, ni familia, ni hijos, ni dinero, ni gloria, nada. Seguirá existiendo solo como el decepcionado y devastado por nuestro mundo, el perdedor. Mientras que el Creador hizo un ser humano, incluyendo su parte externa, claro está, como un ganador. En otras palabras, cada uno debe de luchar en este mundo para tener su propio éxito. Sí, un ganador. Si ahora le puede quedar claro a usted la diferencia radical entre lo que le es dado en la Cábala luriana y en su enseñanza de la salvación y toda clase de religiosos y dogmas grupales, tales como la no resistencia al mal o un juego de comedia externa de Arbut, de grupos solidarios y tonterías terrenales. Vamos a ir más lejos. ¿Qué hacen todos estos esfuerzos en nuestro mundo para ganar? Usted gana primero de todo desde la fuerza impura.
Incluso si una persona persigue sus propios objetivos personales en este mundo material, él todavía, hasta cierto punto, despierta fuerzas impuras. El último de ellos es cada vez más delgado, se adapta constantemente al nivel de los deseos y aspiraciones de la parte exterior de la persona. Entonces la fuerza impura está cada vez más y más cerca de su extremo. Después de todo, si yo quiero convertirme en director de una compañía, un profesor principal o un especialista en la colocación de ladrillos, estoy obligado a poner todavía más esfuerzo para alcanzar mi objetivo. Esto significa que mis esfuerzos en el extremo reducen la resistencia de las fuerzas impuras que están en mí. En realidad la fuerza impura realza cada nuevo esfuerzo mío, pero estoy obteniendo más capacidad para manejarlo, desobedeciéndola más y haciendo que me obedezca más a mí mismo. Y por esto es por lo que mi fuerza de resistencia a ella, mi fuerza de voluntad, continúa haciéndolo. Pero en esto es muy importante la actitud de la parte exterior de una persona en relación a su parte interna. La parte exterior tiene que definir y razonar todos los pensamientos, las motivaciones, las acciones, solamente a través de su parte interior. Y en otras palabras, la parte exterior en una persona tiene que ser permanentemente afectada por su parte interior. Entre ellos debe de ser ejecutado el mandamiento de ámense unos a otros, lo exterior, amar al interior. Y la parte interior, amar a la parte exterior de una persona, porque todo está en una persona. Solamente entonces este mal se volverá constructivo y que va a ser una lucha ya creativa para alcanzar el éxito y la victoria en este mundo material. Para resumir el concepto de la parte exterior de una persona, quiero decir que el objetivo concerniente a este mundo es no permitir ni a nadie, ni a nada, que se ponga sobre su hombro, pero en cambio todavía ganar desde todos y todo. Segundo, la parte interior de una persona. Y la parte interior de una persona debe ser únicamente por él, quien es lo más interno dentro de ti mismo, por el brillo del único, desde quien la enseñanza de la salvación descendió a este mundo. Y aquí es donde la actitud de la parte interior de una persona es permitir a lo más alto que está en él, cada vez, en cualquier situación. Ponérselo usted mismo sobre el hombro. Y solamente con esta actitud usted podrá ganar también en lo espiritual. Y por esto es por lo que cualquier estudiante en Cábala Luriana escucha las palabras de su profesor y mira, ellas le parecen a él como testarudas. Parece que el profesor le fuerce sus opiniones, incluso en asuntos que aparentemente no son cabalísticos. En ese momento en particular uno debería de recordar que el profesor de Cábala siempre, bajo cualquier circunstancia, apela a su alumno o colega, a su parte interior. Y el hecho de que el estudiante sienta tal actitud desde su profesor, que él me aplasta y cosas así, viene de la percepción del mismo estudiante, desde la perspectiva de la parte exterior del estudiante. Esto es, a su vez, cuando un estudiante es testarudo y no quiere escuchar las palabras de su profesor, gastando una cantidad increíble de palabras en sus preguntas para justificar su propia posición. Ello apunta al hecho innegable de que el estudiante ve las palabras del profesor desde el punto de vista de su parte externa. Hay una discrepancia de propiedades. ¿Cómo puede entonces este estudiante verdaderamente percibir las palabras de su profesor? Aquí debería estar siempre trabajando. Esta es la clave del éxito de todos, en los asuntos de este mundo, así como en el avance espiritual. A la inversa, usted puede estudiar Cábala Luriana todo lo que quiera, pero si este aspecto que expongo aquí no quiere aceptarlo con todo su corazón y con toda su alma, entonces este estudio de Cábala no le va a dar a usted nada, y usted va a permanecer solamente como un perdedor. El profeta, de hecho, nos dice claramente que yo he vencido al mundo. Él no dice yo tengo que vencer este mundo o yo tengo que vencer el mundo por venir, el espiritual, pues no. Sino que él dice explícitamente yo he venido a este mundo y he vencido al mundo. Esto es la integridad del universo, que consiste de dos componentes. Este mundo y el mundo espiritual, el dador.
Y estos dos componentes generales del concepto del mundo están representados dentro de una misma persona, por sus propios dos componentes que tiene la persona, que son la parte exterior y la interior. Y ellas deben de amarse la una a la otra dentro de una misma persona.